La Unión Europea no tiene propiamente dicha una presidencia. Lo que tiene son 7 instituciones y cada una de ellas tiene su propia presidencia. En este sentido, cuando hablamos de la presidencia de la Unión Europea, estamos aludiendo a la presidencia de una de esas instituciones, que es el Consejo de la Unión. Un órgano relevante en el entramado institucional de la Unión Europea porque tiene reconocido por los tratados un poder decisorio. Cada 6 meses es un Estado miembro distinto el que ocupa la presidencia del Consejo según un orden de rotación preestablecido. El riesgo que tienen unas presidencias tan efímeras en el tiempo es la falta de continuidad en los trabajos del Consejo. Este riesgo se ha pretendido conjurar a través del mecanismo del trío de presidencias, en virtud del cual, dentro de ese orden preestablecido de rotación, los países se agrupan de 3 en 3. Son países que, por tanto, van a ejercer la presidencia a lo largo de 18 meses y que intentan coordinarse para marcar una agenda común. El 1 de julio, desde el 1 de julio del 23 hasta finales de año, España va a ocupar la presidencia, inaugurando además un trío de presidencias en el que, después de España, intervendrán por este orden Bélgica y Hungría. ¿Es importante o es relevante ocupar la presidencia del Consejo? Pues yo creo que tiene su relevancia, por 2 motivos. En primer lugar, es el presidente del Consejo, la presidencia del Consejo, quien marca el orden del día de esta institución y de todas sus instancias preparatorias. Tiene, por tanto, la capacidad de configurar la agenda. Pero es que además, en segundo lugar, preside las reuniones del Consejo y de todas esas instancias preparatorias y, por tanto, cuenta con todos los instrumentos que le permiten agilizar o ralentizar los expedientes en función del interés mayor o menor que tenga en ellos. Es verdad que no todo lo que se inscribe en la agenda del Consejo es fruto de la voluntad de la presidencia. Por un lado, hay cuestiones que vienen determinadas por la realidad circundante. Pienso en la actualidad, la guerra en Ucrania o la crisis migratoria. Pero además, por otro lado, hay expedientes que ya se estaban tramitando en el momento en que un Estado miembro accede a la presidencia del Consejo y que continúan su curso. Y esto es algo que le va a suceder a España, que asume la presidencia a menos de un año de que expire el mandato del Parlamento Europeo y de la Comisión. Por tanto, en una época de final de legislatura, acaba en mayo del 24, donde asuntos pendientes que están en curso se van a querer dejar rematados. Pero más allá de estas cuestiones que de alguna forma vienen impuestas, es cierto que la presidencia puede fijar sus prioridades y de hecho existe un documento denominado el Programa de la Presidencia donde el país en cuestión explicita esas prioridades. Ese es un documento que además, a los pocos días de iniciada la presidencia, se presenta ante el Parlamento Europeo como parte del control político que el Parlamento ejerce sobre el Consejo. ¿Cuáles vayan a ser las prioridades de la presidencia española? Es ahora mismo hasta cierto punto una incógnita. El gobierno actual las ha anunciado. Y ahí está la reindustrialización de Europa para hacerla más competitiva, la reforma del mercado energético, la lucha contra la evasión fiscal o el estrechamiento de las relaciones con América Latina. Pero solo 3 semanas después del inicio de la presidencia, el 23 de julio, tenemos convocadas en España elecciones generales. Y por tanto es una incógnita qué gobierno va a salir de esas elecciones. Y, por tanto, cuáles van a ser las prioridades que va a querer perseguir. Es cierto que algunas de las cuestiones yo creo que son cuestiones de consenso, todo lo que tiene que ver con el estrechamiento, por ejemplo, de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Pero más allá de eso está por ver y en ese sentido me parece muy significativo que el Partido Popular haya solicitado a la presidencia del Parlamento Europeo retrasar la comparecencia del presidente del Gobierno para presentar el programa de la presidencia que estaba previsto que tuviera lugar el 13 de julio a ya el mes de septiembre, una petición que al parecer también había cursado el propio Gobierno.